que está generando esa combustión, esos procesos oxidativos. Entonces, en el organismo, en los seres vivos, vemos ahí la planta, qué es lo que está haciendo para generar su energía, sintetizar glucosa a través de ese proceso de fotosíntesis, utilizar lo que esa madera combustionada ha liberado, el dióxido de carbono, el agua, más la energía solar. Entonces, esta plantita, a través de esos óxidos reductivos que lleva a cabo en su organismo, va a producir entonces la generación de energía. Y de igual manera vemos en esa hojita, entonces es a partir del agua, como vemos acá, más el dióxido de carbono que esta planta a través de las hojas está haciendo ese proceso fotosintético, almacenando la energía química que viene del sol y sintetizando esa molécula importante dentro de lo que es las plantas, el almidón, ¿no? Que se almacena. Entonces la glucosa que a través de ese proceso se ha generado va a ser almacenada en ese polisacárido almidón que después nosotros vamos a utilizar para generar energía en nuestro cuerpo. Entonces, la glucosa, ¿qué hace? Entra a nuestras células, entra a una vía que es la vía glucolítica, se degrada en esas moléculas simples que son el dióxido de carbono, agua, y el 60% de esta energía es calor y el 40% energía útil, es decir, la formación de ATP. En conclusión, los procesos oxidativos en el organismo son fundamentales porque a través de estos lo que nosotros hacemos es generar esa energía importante para el cuerpo. Bueno, vamos a describir entonces cada uno de estos fenómenos. En primer lugar, describir qué es la oxidación. ¿Alguien sabe qué es oxidación, chicos? Aquí en la sala, ¿qué es oxidarse? Si un elemento, por ejemplo, el hierro, ya hemos visto en la hemoglobina, pasa de hierro más 2 a hierro más 3, ¿qué está haciendo? ¿Se está oxidando? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está perdiendo de más 2 a más 3? ¿Un hidrógeno? Un electrón en este caso, ¿no? Está perdiendo un electrón. ¿Por qué queda como más 3? Porque un elemento, por ejemplo, vamos a hablar de algo sencillito, el hidrógeno. En su núcleo tiene un protón y no tiene neutrones, por eso su masa del hidrógeno es 1. Y en la envoltura tiene un electrón, por eso ese átomo es neutro. ¿Por qué? Porque su carga positiva del protón en el núcleo con su carga negativa del electrón en la envoltura electrónica hace de que sea neutro. Pero ¿qué pasa si el hidrógeno pierde un electrón? ¿Con qué carga queda? ¿Ah? ¿Con qué carga quedaría, chicos? Con el protón. Una carga positiva del protón, ¿verdad? Entonces, ese elemento ya no va a ser neutro, va a tener una carga positiva, más 1. ¿Qué pasa si el hidrógeno? Lamentablemente no me sale en esta computadora el puntero para poder escribir y explicar, y lo siento, chicos, ¿ya? Entonces, al revés, en este caso, si ese elemento, entonces aquí tenemos, ¿qué está haciendo? Aquí está este átomo cediendo un electrón, por tanto, eso es pérdida de electrones o de hidrogeniones. Y cuando hace eso un elemento, se está oxidando. Por tanto, en una reacción redox, ¿por qué se dice redox? Porque hace la reacción de oxidación y reducción. Si el hierro pasa de hierro más 2 a más 3, entonces, ¿qué está perdiendo? Un electrón. Por tanto, ¿cómo está cargado? Positivamente, con más 1. Si perdería 2 electrones, positivamente con más 2. Y el elemento que está al lado, el átomo que tiene esos electrones de color naranja, tiene el mismo número de protones en el núcleo y el mismo número de electrones en la envoltura, pero en este caso está ganando un electrón de ese elemento que se ha oxidado. Vamos a suponer que es el hierro. Este elemento, ¿cómo va a quedar? Reducido. ¿Por qué? Porque reducción es ganancia de electrones, ¿ya? Entonces, vemos ahí que el elemento que se reduce es el elemento que gana electrones, en cambio, o hidrogeniones. El que se oxida va a ser aquel elemento o átomo que ha perdido electrones. De igual manera, en una molécula,
Lo mismo pasa, el ácido acético, por ejemplo, tiene el grupo carboxilo, como ácido está con el hidrógeno. Si pierde el hidrógeno ya no va a ser ácido acético, va a ser acetato. Por tanto, su carga va a ser negativa porque está perdiendo un hidrógeno que corresponde a una carga electrónica, es decir, es como si estuviera perdiendo un electrón. Por tanto, ese elemento está quedando oxidado. En cambio, el elemento aceptor, el que recibe electrones, es el que queda reducido. Bueno, pregunto, ¿el agente reductor cuál sería? ¿El que gana un electrón? El agente reductor, no, es el elemento que está generando la reducción. En este caso sería el elemento que se está oxidando. En cambio, el agente oxidante, aquí vamos a comprender mejor. ¿Qué está haciendo A? Le está donando electrones a B. Por tanto, B se oxida o se reduce si recibe electrones. Se reduce. Muy bien, se está reduciendo. ¿Y cuál sería el agente reductor entonces? A. ¿Por qué? Porque está generando la reducción de B. ¿Cómo genera la reducción de B? Donándole electrones. Por tanto, si A está perdiendo 2 electrones, ¿en qué estado queda A? Oxidado. Y B, ¿qué sería? Agente oxidante, porque está generando la oxidación de A. ¿Está claro? ¿Qué es agente oxidante y qué es agente reductor? ¿Sí? ¿Han entendido todos, chicos, qué es el agente oxidante y qué es el agente reductor? Sí, doctor. Ya, continuamos. Es importante comprender estos términos porque pues en bioquímica vamos a decir es el agente oxidante, es el agente reductor. Por ejemplo, hay coenzimas que pueden actuar como agentes oxidantes si están en estado, en este caso, oxidado o como agentes reductores si están como coenzimas reducidas. Entonces, vamos a ver que dentro de las reacciones bioquímicas, las coenzimas NADFAT actúan haciendo estos procesos en estas reacciones de óxido-reducción. Más adelante vamos a explicar a detalle, ¿ya? Bueno, es importante este proceso, sí. ¿Por qué? Porque los seres vivos van a utilizar moléculas orgánicas, una de ellas la glucosa, como vemos acá, ¿no? La glucosa a través de la glucólisis que está generando piruvato y esos procesos que generan, vemos ahí, coenzimas reducidas. Entonces, esas coenzimas, ¿dónde van a transportar esos electrones de esos procesos oxidativos? A la cadena transportadora de electrones. ¿Para qué? Para que esta cadena a través de la ATP sintasa que genera una fuerza protomotriz genere ATP. De igual manera el piruvato en el citosol a través de esa vía glucolítica que viene de la degradación u oxidación de la glucosa, ¿dónde tiene que entrar? A la mitocondria. Nuevamente ahí que está haciendo una descarboxilación oxidativa. Otra vez que está generando NADH. Y esto donde transporta esos electrones de esos procesos oxidativos porque esas reacciones están haciendo que esos sustratos pierdan electrones a la cadena. Esta molécula de acetilcoenzima, ¿dónde ingresa? Al ciclo de Krebs. ¿Qué hace el ciclo de Krebs? Oxida esos 2 carbonos de esta molécula de acetilcoenzima y que genera NADH-FADH. ¿Qué son NADH-FADH? Coenzimas reducidas. ¿De dónde se han generado? De reacciones de oxidación que el ciclo de Krebs genera. Y esos electrones, esos hidrogeniones, ¿dónde han sido transportados? A la cadena. ¿Para qué? Para producir ATP. Y si nos fijamos ahí, el oxígeno es el agente oxidante. ¿Qué va a hacer? Oxidar el último complejo, el cuarto complejo, para producir una molécula de agua. Y el proceso de todo esto es la producción de ATP. A eso se llama
fosforilación oxidativa. Entonces, los combustibles metabólicos, ¿cuáles son? Carbohidratos en primer lugar, los lípidos, las proteínas, que hacen en nuestro cuerpo, se catabolizan, es decir, se oxidan, y esos procesos oxidativos, en conclusión, que generan energía. ¿Qué tipo de energía? ATP. ¿Para qué sirve? Para realizar muchos trabajos, ¿no? Para que nuestro sistema nervioso funcione, para que los músculos se contraigan, para que yo pueda hacer una serie de procesos biosintéticos. No olvidemos que para que funcione mi sistema nervioso, que tengo que sintetizar neurotransmisores. Para sintetizar neurotransmisores, ¿qué necesito? ATP. ¿De dónde viene ese ATP? De los procesos oxidativos, de la oxidación de carbohidratos, principalmente de lípidos y de proteínas. Dependiendo, si yo estoy en un estado de ayuno, no tengo reserva de carbohidratos, ¿qué voy a usar como fuente energética? Lípidos. Estoy en ayuno de 3 días, ya no tengo lípidos de reserva, ¿qué voy a usar? Proteínas. Y esas van a ser las generadoras de esa energía necesaria para muchas funciones vitales. Por ejemplo, el bombear, en este caso, el sodio y el potasio en contragradiente de concentración, necesita de una bomba, la bomba de sodio y potasio ATPasa. ¿Cómo funciona esta bomba? Con ATP. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un bombeo en contragradiente y para funcionar y hacer de que despolarice, en este caso, a nivel del sistema nervioso y genere esa transducción de señal, necesitamos la función de esta bombita, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos mencionar miles de ejemplos de esa naturaleza. Y el principal agente oxidante, que es parte de la respiración, ¿quién era, chicos? ¿Qué molécula es el principal agente oxidante que sin él no vivimos, no respiramos? ¿Oxígeno? El oxígeno. Bueno, durante el COVID hemos visto, ¿no? La insuficiencia respiratoria que ha generado este virus, ha necesitado la demanda de oxígeno, tanto así que inclusive la demanda era tan grande que no podíamos conseguir en el mercado y que muchos han dependido de este oxígeno porque en este caso el daño respiratorio que genera ese virus evita que el oxígeno genera hipoxemias, ¿no? Por ese daño que se está generando. Por tanto, para que pueda vivir ese paciente que hemos necesitado darle oxígeno para que éste lleve a cabo esos procesos oxidativos y esa persona pueda vivir y llevar a cabo sus funciones vitales, ¿no? Entonces, lo más importante es que a la célula, como hace rato expliqué, qué es lo que entran las moléculas, en este caso del ejemplo la glucosa, para que ésta se oxide y genere energía en forma de ATP y esta energía realice un trabajo útil, muchas cosas dentro de la célula, biosíntesis de moléculas, activación de bombas, contracción muscular, que el sistema nervioso funcione. ¿Ya? Entonces, ese trabajo celular, ¿con qué se realiza? Con el ATP, esa moneda energética que viene, como ya les dije, de los procesos oxidativos. Y en relación a la glucosa, el 40% de la energía que esta concentra en esos enlaces glucosídicos que se generan a partir de CO2, oxígeno y energía solar en las plantas que nosotros nos alimentamos, por ejemplo, es el 40% de energía útil, es decir, se transforma en ATP. En cambio, el 60% de esa energía, ¿en qué se transforma? En calor. Y también podemos almacenar, ¿no? Cuando nosotros consumimos mucho carbohidrato es que empezamos a engordar. ¿Por qué? Porque almacenamos en dos formas. ¿Cómo almacenamos? En forma de glucógeno y almacenamos en forma de triglicéridos esa glucosa. Entonces el organismo también, cuando la energía está en exceso en esas moléculas orgánicas combustibles, va a ir a almacenar. ¿Para qué? Para que cuando mi organismo necesite generar, por ejemplo, durante el periodo de estar dormidos durante 8 horas, 10 horas en muchos de los casos, necesitamos que el organismo genere energía. ¿De dónde viene esa energía? De las moléculas de almacenamiento. En este caso, el glucógeno va a ser el responsable de degradarse y dar glucosa a mi cuerpo para que esta molécula sea la responsable de hacer esos procesos metabólicos y generar energía para muchas funciones en el organismo.
Por ejemplo, cuando estamos enfermos, tenemos un problema inflamatorio, ¿qué es lo que consumimos? Antiinflamatorios, ¿no es cierto? Voy a poner en el ejemplo el ibuprofeno. Entonces, el ibuprofeno es un xenobiótico. ¿Por qué digo que es un xenobiótico? Porque es una molécula rara, extraña en mi cuerpo. Entonces, todo aquello que es raro. En los conservantes los enlatados que tenemos, nitritos, nitratos. Esos nitritos, nitratos que son xenobióticos. ¿Por qué se conocen con ese nombre? Porque mi organismo no los produce, son raros. Entonces, ¿de dónde vienen? De la alimentación. El humo del cigarro, el tabaco, eso también es un xenobiótico. Entonces, mi organismo, ¿por qué el tabaco vendría a ser la principal causa del 90% de infartos se da en los fumatéricos? Porque los productos, el benzopireno que genera, es una molécula que genera estrés oxidativo, es decir, al oxidarse va a liberar electrones y esos procesos oxidativos van a ir a generar daño en mis células. Previamente, a nivel de las membranas en los lípidos, esas células van a ser destruidas y también este tabaco puede ser productor de cáncer a nivel de pulmón, ¿no es cierto? Justamente por eso que acabo de decir, porque genera procesos oxidativos. Entonces, mi cuerpo se va a defender de esos procesos oxidativos, de ese estrés oxidativo que se está generando a través de los medicamentos, a través de los conservantes en los alimentos o en el tabaco, en los ejemplos que he dado, a través de un sistema. ¿Cuál es? El citocromo P450. Entonces, estas enzimas, por ejemplo, pertenecen al grupo de las oxidorreductasas. Por tanto, su función es hidroxilar. ¿Qué hidroxilan estas moléculas? Y hidroxilando, por ejemplo, los fármacos van a transformar en moléculas más solubles y más solubles van a poder ser eliminadas más rápidamente del organismo. Entonces, esas enzimas oxidorreductasas, en este caso del sistema citocromo P450, tienen la función de detoxificar el organismo. ¿Por qué? Porque nos están defendiendo de ese gran problema que es el estrés oxidativo generador de muchas enfermedades, del cáncer, de enfermedades neurodegenerativas, de la diabetes, etc. Bueno, cuando ahí veo A, está perdiendo un electrón. Entonces, ¿qué está haciendo A, chicos? ¿Está oxidando? Y B está recibiendo un electrón. Por tanto, ¿qué está haciendo B? Reduciendo. Y vemos ahí A+, que quiere decir a más, que ese átomo está oxidado, y B, como tiene una carga negativa, que ha ganado un electrón, por tanto está reducido. Siempre va a haber ese tipo de reacciones donde un elemento o una molécula se oxida, por tanto otra puede ser una coenzima que se reduzca. Por tanto, a ese tipo de reacciones químicas donde un elemento se está oxidando y otro se está reduciendo, se llama reacciones redox. Red de reducción y ox de oxidación, ¿ya? Entonces, las reacciones químicas donde se llevan a cabo esos procesos de oxidación y reducción se conocen como reacciones redox. A ver, el zinc está con una valencia de 0 y pasa a +2. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué pasa a +2? ¿Por qué se está oxidando? ¿Cuántos electrones se está perdiendo? 2. 2. ¿Y quién va a ganar esos electrones? El cobre. Pasa de cobre +2 a cobre 0. ¿Qué le pasa al cobre? ¿Se oxida o se reduce? Reduce. Ahí tenemos el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la metahemoglobina reductasa hace que hierro de hierro +3 pase a hierro +2. Por tanto, el hierro se está oxidando o se está reduciendo. ¿Puedo repetir?
La metahemoglobina reductasa es una enzima justamente que está participando en esos procesos de oxidorreducción en la hemoglobina y hace que el hierro pase de hierro más 3 a hierro más 2 para que pueda cargar el oxígeno, porque si no está en estado más 2, no puede cargar el oxígeno. ¿Qué está pasando con el hierro? ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Se reduce. Y justamente esa enzima en el hierro que está haciendo un proceso de oxidorreducción importante para que esa molécula que está en los eritrocitos pueda cargar oxígeno de los pulmones y transportar para estos procesos oxidativos que el organismo necesita. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ya esto es para que se ubique. Si tengo en la tercera fila A tiene una valencia de 0 y pasa a más 1, ¿se oxida o se reduce? Se oxida. Muy bien. Voy a ir a la derecha en la segunda fila. A está con una valencia de 0 y pasa a menos 1. ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. ¿Por qué? Porque está ganando un electrón. ¿Por qué tiene una carga negativa? Porque al ganar un electrón le da esa carga a ese electrón y pasa de una valencia 0 a menos 1. Voy a la última fila. Estoy pasando de A más 2 a más 1. ¿Se oxida o se reduce? A más 2 Se pasa. reduce ya que está ganando un electrón. Muy bien, perfecto. Entonces han entendido, ¿verdad? Vemos ahí ya a nivel de moléculas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la glucosa tiene que generar energía y no hay oxígeno? Se bloquea la cadena respiratoria. Si vamos atrás, un ratito. No. ¿Dónde estaba? Aquí. Glucosa, por la glucólisis pasa a piruvato. Luego entra el ciclo de Krebs, acetilcoenzima y se oxida y el producto final van a ser coenzimas reducidas, dióxido de carbono y agua. En eso termina la glucosa. Y generar ATP, esa energía. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no hay oxígeno? La cadena se bloquea. ¿Por qué? Porque no va a estar oxidada para hacer ese transporte de electrones y generar energía en esa cadena respiratoria. Por tanto, bloqueamos la cadena, no hay transporte electrónico y también se bloquea el ciclo de Krebs. Entonces, la única vía que mantiene generando energía al cuerpo es la glucólisis anaerobia. Y en ese caso, el piruvato va a terminar en lactato. No va a entrar a la mitocondria, no va a entrar al ciclo de Krebs porque está bloqueado, no va a generar ATP por fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria. Entonces, mi cuerpo netamente utiliza la energía de esa glucólisis anaerobia y el producto de esto es el lactato, ¿ya? Entonces, piruvato, ¿en qué se transforma? Hemos dicho en lactato, ¿verdad? Vamos a ir de la derecha a la izquierda. Si es así, ¿por qué piruvato se transforma en lactato? Porque necesito hacer una reacción. Es decir, entra, va a entrar en esta reacción una coenzima que va a hacer ese proceso. NADH, pregunto, si está como NADH, ¿está oxidada o está reducida esa coenzima? Esa coenzima está reducida. Y fíjense, ¿qué está haciendo? Está perdiendo 2 hidrógenos y pasa a NAD positivo. ¿Se oxida o se reduce? ¿Ah? Se oxida. Se oxida, está perdiendo hidrogeniones.
Y por eso la enzima se llama lactato deshidrogenasa. Inclusive es un marcador de infarto agudo de miocardio, ¿no ven? ¿Por qué? Porque pues en el infarto hay hipoxemias y necesito que esta reacción vire de piruvato a lactato, se está produciendo acidosis láctica y esa coenzima necesita ese agente reductor. En este caso, ¿cuál sería el agente reductor, chicos? ¿Cuál es el agente reductor en estas moléculas que vemos? ¿Ah? NADH. Muy bien. ¿Qué le está dando al piruvato? Si comparo su fórmula del piruvato en el grupo, en este caso cetónico, por eso se llama alfa, es un alfa cetoácido en el segundo carbono que en el grupo ceto, es decir, C unido a través de 2 enlaces a oxígeno. Y fíjense, ese carbono que está recibiendo si se transforma en lactato, ¿qué recibe? 2 hidrogeniones. ¿Y quién le está dando esos hidrogeniones? NAD reducido. Por tanto, NAD reducido es el agente reductor que está generando la reducción de piruvato, transformando en lactato, y sale como NAD oxidado porque NAD se está deshidrogenando, está perdiendo electrones. Entonces, ahí estoy hablando de un proceso de oxidorreducción. ¿Por qué necesito hacer esa reacción? Porque a la vía glucolítica entra el NAD oxidado. Y para que yo genere ese NAD oxidado, esta reacción va a permitir que esa coenzima se oxide y pueda alimentar la vía glucolítica y esa vía generar energía. Al revés, hay también el lactato, cómo se degrada yendo al hígado y haciendo la reacción inversa, transformándose en piruvato, piruvato en glucosa, es parte de un ciclo que es el ciclo de Cori. Y si hago al revés, lactato pasa a piruvato. ¿Se oxida o se reduce, chicos? Se oxida. ¿Por qué? Porque está perdiendo hidrogeniones. ¿Y qué coenzima le está ayudando a la lactato deshidrogenasa a hacer esa reacción? NAD oxidado. ¿Y qué sale? NAD reducido. Entonces, ahí veo que este proceso de oxidorreducción es parte de la glucólisis anaerobia. Ahora hago una pregunta viendo aquí la reacción. ¿Por qué tengo dolor a nivel muscular después del ejercicio intenso? Esa macurca que nosotros tenemos. ¿Por qué creen? ¿A qué Por la se debe generación el de ácido dolor? láctico. A la Por la producción generación de de ácido ácido láctico. láctico. ¿Por qué producimos ácido láctico en ejercicio intenso? Porque mi cuerpo para producir energía necesita alta demanda de oxígeno. Entonces hay hipoxia. ¿Qué tipo de glucólisis está activando? A anaerobia. Y el producto de esto es el lactato. Y lactato en el músculo cuando precipita produce esos dolores musculares, generando la famosa macurca con la que nosotros conocemos, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Entonces, dentro del organismo hay muchas reacciones donde usan estos pares redox. ¿Por qué digo pares redox? Porque están implicados en esas reacciones de óxido-reducción. Y la energía que estos utilizan se expresa como potencial redox. Por ejemplo, el hidrógeno más con H2 es el par. ¿Hidrógeno más está oxidado o reducido, chicos? ¿Ah? En este primer par, el Oxidado. hidrógeno. Oxidado. Oxidado. Y pasa a H2. ¿Ahora cómo está? Reducido. Hace rato hemos explicado NAD plus. ¿Cómo está? Oxidado. Pasa a NADH. ¿Ahora cómo está? Reducido. Vamos a tomar otro ejemplo. El fumarato en el ciclo de Krebs pasa a succinato. Entonces, está haciendo de fumarato a succinato una reacción de igual manera, ¿no? Pregunto, ¿se oxida o se reduce ahí? ¿Se reduce? No, se oxida. Porque usa una coenzima que es en este caso FAT
y sale como FAT-H. Entonces, FAT-H está reducido, por tanto, el sustrato se está oxidando. En la cadena respiratoria, igual que la hemoglobina, tiene el los citocromos, ¿ya? Tenemos el citocromo B1, B2, el citocromo C1, C, el citocromo A1, A3. Entonces, el elemento que en la cadena respiratoria está sufriendo esos procesos de oxidorreducción es el hierro. Pregunto, el citocromo B en la cadena pasa de hierro más 3 a hierro más 2. Por tanto, ¿se oxida o se reduce? Se reduce. ¿Y quién le da eso? La coenzima Q. Entonces, la coenzima Q está transfiriendo un electrón al hierro más 3 para transformarlo en hierro más 2. ¿Y cómo queda la coenzima Q? Oxidada para seguir recibiendo electrones. Y de esa manera se lleva a cabo el transporte de electrones a través de procesos óxido-reductivos. Y los complejos que están en esa cadena son complejos de la clase de enzimas óxido-reductasas porque están haciendo procesos de óxido-reducción. Hace rato hemos hablado en la cadena respiratoria, el oxígeno después genera agua. Ese sería el par redox. El oxígeno está oxidado o reducido ahí. ¿Ah? Está oxidado. Y pasa agua, porque hace rato hemos explicado, y voy a ir atrás, cómo pasa agua. Cuando se reduce, cuando dan un electrón. Exactamente, y eso está haciendo. El oxígeno está ganando un hidrógeno para producir agua. Y ese es un proceso de oxidorreducción. Entonces, el agente oxidante poderoso en mi cuerpo que oxida todos estos procesos, ¿quién es? El oxígeno. ¿Qué es respirar? ¿Alguien comprende? Cuando la célula respira, ¿qué hace? ¿Qué es respiración celular? Viendo esa imagen, yo puedo explicar qué es respiración celular. Aquí en el ejemplo, la glucosa se está oxidando a piruvato, ingresa a la mitocondria, se sigue oxidando a acetilcoenzima. Esta molécula entra al ciclo de Krebs, se sigue oxidando. ¿Qué producen esos procesos oxidativos? Coenzimas reducidas NAD y FAD. ¿Dónde transportan esas coenzimas los electrones? A la cadena transportadora. Y el agente final oxidante de todo esto para que se produzca ATP es el oxígeno. A todo ese proceso se conoce como respiración celular. ¿Aerobia o anaerobia, chicos? Aerobia. En cambio, la fermentación láctica sería aerobia o anaerobia. Anaerobia. Muy bien. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Seguimos. Bueno, entonces ahí vemos E sub 0 que se expresa en voltios. ¿Qué me está expresando ese valor? El potencial redox. ¿Cuál es el potencial redox del par hidrógeno oxidado más hidrógeno, slash hidrógeno molecular menos 0,42? Por ejemplo, en la reacción hace rato de piruvato a lactato, de piruvato a lactato, esa energía que ha utilizado ese proceso de reducción sería de menos 0,19 voltios y la coenzima utilizaría una energía potencial de menos 0,32 voltios. ¿Ya? Muchas veces van a ver la expresión de esos valores, eso que me está expresando el potencial redox de esta reacción. ¿Y cuál sería el cambio total de energía ahí? Si yo hago los cálculos, menos 19 menos 0,32, la diferencia sería 0,13 voltios positivo, ¿ya? Menos con menos da más. Bueno, entonces, dentro de los procesos oxidativos, por ejemplo, las moléculas que más energía generan en mi cuerpo son los ácidos grasos. Y ahí arriba yo veo una molécula de ácido graso. Fíjense, que tiene muchos carbonos y muchos hidrógenos unidos a este, y finalmente en la extremidad tiene el grupo carboxilo. Entonces, esa sería la estructura de un ácido graso. ¿Qué pasa cuando este ácido graso se oxida? Genera coenzimas NADH y FATH. Ya sabemos NADH de dónde vienen,
de esos procesos oxidativos. Por eso se llama la reacción o la vía en el cual entra este ácido graso, beta oxidación. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos se están oxidando y al oxidarse esos ácidos grasos que están generando coenzimas reducidas, ya hemos explicado. ¿Qué hacen estas coenzimas? Transportan electrones a la cadena y el producto final de esto que es el ATP. Hace rato ya explicamos en la glucólisis, la glucosa, ¿qué hace? Genera coenzima NAD reducida. Esto donde transporta los electrones a la cadena y el producto final de este proceso oxidativo de la glucosa, ¿quién es? El ATP. ¿Ya? Entonces, hay coenzimas que colaboran a esas enzimas oxidorreductasas como es el NAD y el FAT. ¿Y de dónde vienen estas coenzimas, chicos? Eso ya hemos visto. De las vitaminas. NAD, ¿de qué vitamina es? De la vitamina ¿Verdad? B3. ¿Y FAT? De la vitamina B2. Muy bien, para eso las vitaminas son importantes, ¿ya? Entonces, vamos a explicar otros ejemplos de cofactores de los sistemas redox biológicos, es decir, colaboran a esas enzimas oxidorreductasas. Y aquí, por ejemplo, hemos visto en los citocromos qué elemento tenemos que se oxida y se reduce, chicos. El hierro, ¿verdad? En la cadena hay centros de cobre también, y hay centros de hierro y hay citocromos, y el elemento metálico que está llevando a cabo esos procesos de oxidorreducción, en el caso de los citocromos que tienen Em, es el hierro. Entonces, hay elementos metálicos que van a participar en esas reacciones de oxidorreducción. En la cisteína, el aminoácido que, bueno, ya lo conocen, hemos llevado en la parte de aminoácidos, que tiene el grupo sulfidrilo. Cuando hablo sulfidrilo es SH. Entonces, puedo ver ahí una unión disulfuro entre dos cisteínas, que se está formando un puente de azufre. Este puente de azufre está oxidado. Ahora va a ganar un electrón, es decir, está ganando un hidrogenión. ¿A qué estado pasa? Reducido, el tiol reducido. Entonces, ahí veo de que también la cisteína, dentro de los aminoácidos o el grupo sulfidrilo, el azufre de estos puede jugar ese rol de oxidarse o reducirse. Y ahí tenemos un agente antioxidante poderoso, el glutatión, ¿no? Porque está formado por glutamato, por cisteína y glicina. ¿Y cuál es el aminoácido que juega ese rol en esos procesos como antioxidante y haciendo esto, ganando electrones y por tanto evitando el estrés oxidativo en el cuerpo? Es la cisteína. Por eso, durante el COVID se ha utilizado, ¿no?, como agente oxidante N-acetilcisteína, el fluimucil, que se usa en los resfríos para fluidificar y evitar el daño pulmonar, justamente tiene N-acetilcisteína. Es decir, ese aminoácido que va a jugar ese rol de evitar los procesos oxidativos y por eso es una molécula detoxificadora. Si veo más abajo, la flavina. La flavina está en el FAT, flavin mononucleótido, flavin adenin dinucleótido. Entonces, ese núcleo de isoaloxacina, que son esos tres anillos, va a permitir ganar electrones. ¿En qué estado va a estar? FAT-H. Si gana otro electrón más, FAT-H2. Por tanto, esa coenzima que está haciendo se está reduciendo. Y la ubiquinona, ¿no? Tenemos ahí a la ubiquinona en la cadena respiratoria, ¿no? Vemos aquí como benzoquinona está completamente oxidada, gana un electrón. ¿En qué tipo de coenzima se transforma? Semiquinona. Gana otro electrón más, hidroquinona. Y en ese caso la coenzima, ¿cómo estaría? Completamente reducida. Como semiquinona, parcialmente reducida. Ahora hago al revés el ejercicio, chicos. La coenzima Q en la cadena respiratoria ha ganado electrones del complejo 1, está completamente reducida. Le va a dar un electrón al citocromo B. ¿Cómo queda? Oxidada. ¿Cómo queda? ¿Ah? Oxidada. Como semiquinona, ¿no?
vuelve a transferir ese electrón que le queda. Ahora, ¿cómo va a quedar? Como benzoquinona completamente oxidada. ¿Está claro? Pregunto, ¿estas reacciones de oxidorreducción pueden participar en la producción de radicales libres, chicos? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí. ¿Cuál de los estados en la coenzima Q sería el agente que produce estrés oxidativo? ¿La benzoquinona o la hidroquinona? ¿Mm? La hidroquinona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la hidroquinona va a liberar? Electrones. Y esos electrones los puede ganar, por ejemplo, los fosfolípidos y generar ahí, en este caso, peroxidación lipídica y daño. ¿Ya? Entonces los electrones, por ejemplo, si el oxígeno gana un electrón y le da la hidroquinona, ¿en qué se transforma? En un radical superóxido, y este superóxido va a amplificar una cascada de reacciones que después vamos a ver, generando la formación de radicales libres que no los podemos destruir. Entonces, otra coenzima que ahí está actuando en esos procesos oxidorreductivos es NAD. Puede estar en dos formas, como nicotinamina adenin dinucleótido o nicotinamina adenin dinucleótido fosfato. Por tanto, si gana un electrón, ¿en qué queda? En NADH, en realidad está reduciéndose, pasando de NAD oxidado a NAD reducido, ¿no? Entonces, son todas las coenzimas o cofactores que participan en esas reacciones de oxidorreducción. Pregunto, ¿a qué clase pertenecerían las enzimas si hacen esas reacciones redox, chicos? ¿Qué clase de enzimas son? Oxidorreductasas, ¿no? ¿Por qué? Porque están participando en esas reacciones de oxidorreducción. Bueno, ¿cómo se clasifican las oxidorreductasas? En esos grupos deshidrogenasas. ¿Por qué? Porque hacen reacciones de deshidrogenación y pueden ser aerobias y anaerobias. ¿Qué quiere decir? Pueden actuar en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Las oxidasas tenemos ahí, las hidroperoxidasas, las oxigenasas, las hidroxilasas y las reductasas. Bueno, entonces, dentro de la clasificación, ¿cómo se nombran? A las oxidorreductasas con el número 1. Entonces, todas estas, ¿por qué tienen después de la nomenclatura EC el número 1? Porque pertenecen a esta clase. ¿Qué clases son? Oxidorreductasas. El segundo número que está mencionando, la subclase. Si tiene 1, ¿qué subclase es? Deshidrogenasa. Si tiene 2, oxidasa. Si tiene 3, hidroperoxidasa. Si tiene 4, oxigenasas. Si tiene el 5, hidroxilasas. Si tiene el 6, reductasas. Así se nombran, ¿ya? Inclusive tiene en la X un tercer número. Por ejemplo, dentro de las deshidrogenasas puede ser 1, 1, 1, porque pertenecen. Hola, Pati, estoy dando clases. Después hablamos, por favor. Ya, te llamo. Chao, chao. Entonces, podemos poner el 1 porque su coenzima es el NAD. Y si ponemos el DOT, su coenzima es el FAD. Y por eso las subclases serían deshidrogenasas dependientes de NAD, 1 ahí en el X, y si fuera 2, dependientes de FAD. Entonces, hay subclases y por eso el tercer número, en este caso la X, ¿ya? Bueno, las deshidrogenasas, ¿qué es lo que hacen? Su nombre lo dice, están deshidrogenando. Es decir, que transfieren de un sustrato hidrogeniones hacia otro sustrato. Y por tanto, si transfiere un hidrógeno de un sustrato, ese sustrato se está oxidando y va a transferir a una coenzima. Y si NAD recibe ese hidrógeno, ¿cómo va a quedar NAD?
reducida. Por tanto, la coenzima que está participando, colaborando a estas enzimas de la clase los subclases deshidrogenasas, vienen a ser NAD o puede ser FAD. Por tanto, pueden clasificarse como subclase dependiente de nicotinamida o dependiente de flavina. Ya hemos explicado, en el caso de la flavina, el anillo es la isoaloxacina que cumple esa función de oxidorreducción. Bueno, aquí, por ejemplo, las deshidrogenasas que dependen de NAD, ya hemos dicho NAD, ¿de qué vitamina? El precursor, ¿qué vitamina es? B3, es decir, la niacina. Y esta va a ser cofactor de muchas enzimas en la glucólisis. Por ejemplo, de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa en la vía glucolítica, NAD es su cofactor. En el ciclo de Krebs hay varias enzimas. El complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa son dependientes de NAD. Y hemos visto que la cadena respiratoria, dentro de la cadena respiratoria, el NAD a quien entrega al complejo 1. Entonces, vamos a ver que NADP, por ejemplo, más bien actúa en reacciones de reducción, sobre todo en los procesos biosintéticos, es decir, en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis de esteroides y en la vía de las pentosas participa NADP en esas reacciones principalmente sintéticas que son reductivas, porque NADPH actúa como una coenzima reductora. Bueno, ya hace rato ya hemos mencionado, cuando piruvato pasa a lactato, la enzima es una deshidrogenasa. ¿Cómo se llama? Lactato deshidrogenasa. ¿Qué está haciendo? Transfiriendo los hidrógenos del NAD al piruvato para transformar en lactato. Por tanto, ¿el sustrato se oxida o se reduce, chicos? Se oxida. No. Está ganando hidrogeniones. A ver, fíjate. Piruvato a lactato se reduce. ¿Y quién se está oxidando? NAD, porque pasa NAD de reducido a oxidado. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Han comprendido la reacción? En conclusión, las deshidrogenasas, ¿qué hacen con el sustrato? Transfieren electrones, ¿no ve? Puede hacer que gane o pierda. En este caso, piruvato está ganando o perdiendo hidrogeniones, electrones. Ganando. Por tanto, se reduce, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la coenzima? Pasa de NAD reducido a NAD positivo oxidado. Por tanto, la coenzima se está oxidando. Bueno, hemos dicho que también hay deshidrogenasas que dependen de FAD. Y ahí tenemos dos coenzimas, flavin mononucleótido y flavin adenin dinucleótido. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo tenemos una reacción donde succinato pasa a fumarato. Pregunto, ¿succinato se oxida o se reduce, chicos? ¿Qué pasa con succinato? ¿Se oxida o se reduce? Se está oxidando. Y esos hidrogeniones, ¿a quién le da? A FAD. Por tanto, FAD, ¿cómo queda? Reducido. Y podemos mencionar muchos ejemplos, ¿no? Succinato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs, piruvato deshidrogenasa cuando piruvato pasa acetilcoenzima A, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa a nivel mitocondrial. En la cadena muchos citocromos, los citocromos B1, B2, C, C1, A1, A3, etcétera. Muchas hemoproteínas, por ejemplo, la ciclooxigenasa, la catalasa, que tienen y el que tiene hierro, y es el elemento que está participando en esos procesos de oxidorreducción. Las flavoproteínas de transferencia de electrones que participan en la cadena respiratoria. Muchos ejemplos podemos mencionar que usan estas coenzimas como cofactores en esas reacciones de oxidorreducción. Bueno, las oxidasas, la batería, chicos, un ratito, por favor, está agotándose mi batería.
Bueno, espero que no se me vaya, no encuentro su batería de esta computadora, como no es mía, estoy ahí en la luna. Bueno, vamos a continuar. La otra subclase dentro de las oxidorreductasas son las oxidasas. Y en realidad, si veo aquí en la reacción, esta oxidasa que está usando el oxígeno como aceptor de electrones. Hace rato hemos visto cómo se llama el cuarto complejo de la cadena respiratoria, citocromo C oxidasa. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque en este caso el componente de este complejo cuarto, ¿a quién le entrega los electrones? Al oxígeno. Y esa reacción que va a formar en el ejemplo que hemos visto en la cadena, agua. En otros casos pueden entregar al oxígeno las reacciones y producir peróxido de hidrógeno. Entonces, en conclusión, las oxidasas utilizan al oxígeno como aceptor de electrones o de hidrogeniones y pueden formar agua o pueden formar peróxido de hidrógeno. Entonces, vemos, como ya les dije, en el complejo 4, la citocromo C oxidasa es una hemoproteína que contiene M, en este caso el citocromo A3 sería parte de el último componente de este complejo, y a quien entrega al oxígeno y el producto de eso que es una molécula de agua. Por tanto, en esa reacción, el oxígeno ¿se está oxidando o reduciendo, chicos? Si gana un hidrógeno, ¿qué está haciendo? Se está reduciendo. Se está reduciendo. ¿Y el sustrato cómo queda? Oxidado. En este caso, ¿quién está oxidado? El citocromo A3 de ese complejo, para seguir recibiendo electrones y haciendo esa transferencia de electrones en la cadena, haciendo que se active, ¿ya? Muchas, la fenolasa, por ejemplo, polifenol oxidasa, catecol oxidasa, la NADP oxidasa. Esta enzima, por ejemplo, la NADP oxidasa es la que participa en los macrófagos, destruyendo a las bacterias, a los virus y a los parásitos. ¿Por qué? Porque esta reacción va a producir, ¿qué cosa? Radicales libres, y estos radicales que van a dañar la membrana de estos microorganismos, generando la muerte de estos, ¿ya? Entonces, la lacasa, tenemos las desaminasas, la ascorbato oxidasa, es decir, la enzima que oxida a la vitamina C, al ácido ascórbico, como ahí vemos, ¿no? De ascorbato a dihidroascorbato está pasando en esa reacción, ¿ya? Y a quien transfiere esos electrones al oxígeno, y el producto va a ser la formación de una molécula de agua. Tenemos a las uricasas, a las monoaminooxidasas del sistema MAO. Por ejemplo, el sistema MAO es el que participa en la oxidación de la adrenalina y la tiramina. ¿Qué es la adrenalina? En este caso, un neurotransmisor, la tiramina también, y cómo se eliminan a través de este sistema monoaminooxidasa, ¿no? ¿Qué va a hacer con estas moléculas? Las va a oxidar para que sean degradadas, ¿no? Entonces, muchos neurotransmisores que son aminas biogénicas, como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, se degradan por este sistema de monoaminooxidasa. Y nuevamente, ¿qué está formando, haciendo ese proceso? El peróxido de hidrógeno en esas reacciones. Y hemos explicado el citocromo C oxidasa, que tiene dentro de los componentes dos centros de cobre A, tiene el citocromo A1, el citocromo A3 y los centros de cobre B. Y es el citocromo A3 donde tiene el hierro, que va a participar en esos procesos de óxido reducción, pasando nuevamente de hierro más 2 a hierro más 3, transfiriendo al cobre y haciendo, en este caso, la transferencia de electrones, ¿no? Haciendo que el citocromo A3 quede como oxidado y el cobre B como reducido. Y finalmente, el aceptor de esos electrones, ¿quién va a ser? El oxígeno, ¿no? Entonces, ahí tenemos en este complejo centros de cobre, es decir, metales que están, cobre y hierro, que están participando en esos procesos de óxido-reducción. Entonces, podemos mencionar que este citocromo, este complejo 4, puede ser bloqueado por venenos. ¿Cuáles son esos venenos?
el monóxido de carbono, el cianuro y el sulfuro de hidrógeno. ¿De dónde viene el sulfuro de hidrógeno? De los huevos podridos. ¿Qué tiene la ovoalbúmina? Alto contenido de cisteínas, y las cisteínas van a generar el sulfuro de hidrógeno, ese elemento venenoso que si nosotros nos exponemos a este podemos morir. ¿Por qué? Porque ¿qué bloquean al unirse estas moléculas? El complejo 4 de la cadena respiratoria, envenenando y produciendo la inhibición de la respiración celular. Y si no respiramos, no vivimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no generamos ATP. Y ahí está, ¿no? La cadena respiratoria que tiene complejos, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4 y el complejo 5 sería la ATP sintasa, ¿no? Entonces, NAT está transfiriendo electrones al primer complejo, por tanto, ¿cómo queda? Como NAD oxidado. Y una de las funciones de la cadena es oxidar las coenzimas. ¿Cómo se oxidan? Transfiriendo electrones a los complejos de la cadena. En este caso, NADH, ¿a quién transfiere? Al primer complejo. FAD, ¿a quién transfiere? Al segundo complejo. Y vemos que está haciendo la cadena, procesos de oxidorreducción. Por eso las enzimas de estos complejos son del tipo de óxidos reductasas. ¿Por qué? Porque si NADH transfiere al flavin mononucleótido, que es su componente, flavin mononucleótido al recibir un hidrógeno, ¿cómo va a quedar? Reducido. Y donde transfiere a los centros de hierro y azufre, y estos centros de hierro y azufre, ¿a quién transfieren? A la coenzima Q. Entonces vemos en esa transferencia de electrones que está sucediendo reacciones de óxido-reducción. Y la coenzima Q, ¿a quién transfiere? Al complejo 3. Complejo 3, por una serie de componentes, hace una serie de reacciones de óxido-reducción. ¿A quién transfiere? Al citocromo C. Y citocromo C al cuarto complejo. Y cuarto complejo, ya hemos visto, tiene centros de cobre A1, A2, tiene citocromo A1, citocromo A3 y tiene centros de cobre B. Entonces, a través de todos esos componentes que se están llevando reacciones de óxido-reducción. ¿Y cuál es la finalidad de estos procesos? Esos hidrogeniones que han transportado NAD y FAD, ¿por dónde son bombeados? Por el complejo 1, el 3 y el 4. Y eso que genera una fuerza protomotriz, una carga eléctrica positiva que va a activar a la ATP sintasa, haciendo que se fosforile ADP a fósforo y produciendo ATP. Entonces, a eso se conoce como fosforilación oxidativa, generación de ATP sin gasto energético, y la cadena transportadora participa en estos procesos. Entonces, netamente, la cadena, para que nosotros podamos respirar, ¿qué reacciones se está haciendo? Óxido reductivas. ¿Está claro, chicos? Bueno, continuamos. Las oxidasas, generalmente, que tienen grupos prostéticos, ¿ya? Por ejemplo, flavin mononucleótido y flavin adenin dinucleótido. Cuando yo digo grupo prostético, ¿qué quiere decir? Que esas coenzimas están unidas a las proteínas. Como en el caso de la hemoglobina, ¿qué se unía a esa proteína globina? El M, ¿no es cierto? Por tanto, esta proteína es una metaloproteína. ¿Por qué? Porque contiene hierro que está participando en esos procesos de oxidorreducción y que sería el responsable de cargar el oxígeno, ¿ya? Entonces vamos a ver la L-aminoxidasa, qué tipo de coenzima usa, o grupo prostético en este caso, perdón, flavin mononucleótido. La xantinoxidasa, que produce ácido úrico, y esta tiene molibdeno. Vemos ahí la oxidasa, a quien está entregando los electrones al oxígeno y que está produciendo peróxido de hidrógeno. Entonces, si bien las purinas se catabolizan produciendo ácido úrico, estas reacciones también son dañinas para el organismo. ¿Por qué? Porque estas oxidasas son las que producen radicales libres. Si el oxígeno recibe electrones, ¿qué está produciendo? Peróxido de hidrógeno. Y si ahí vemos el oxígeno recibe el electrón que produce radical superóxido. Y si este participa con el peróxido de hidrógeno, va a producir el radical oxidilo, que yo no lo voy a poder degradar, y por tanto ese radical va a generar daño en muchas estructuras de mi cuerpo. Puede interactuar con proteínas, puede actuar con fosfolípidos, puede interactuar con carbohidratos, generando procesos oxidativos y daño en estas moléculas.
Entonces, todas las enzimas que terminan en oxidasa, entonces tienen esa función de entregar, en este caso, los electrones al oxígeno y producir peróxido de hidrógeno o en algunos casos el radical superóxido. Y las hidroperoxidasas son aquellas que destruyen al peróxido de hidrógeno, es decir, usan el peróxido de hidrógeno como sustrato. Y ahí tenemos dos grupos de categorías, las peroxidasas y las catalasas. En realidad, estas enzimas que nos van a hacer proteger al organismo de los radicales libres, es decir, como destruyen al peróxido de hidrógeno, que es una especie reactiva del oxígeno, va a evitar la amplificación de radicales libres. ¿Dónde se encuentran las peroxidasas? En los eritrocitos, se encuentran en los leucocitos, en las plaquetas, en los vegetales, en la leche. ¿Y cuál es su función? Pues, como vemos ahí, destruir al peróxido de hidrógeno. ¿Cómo se protege el eritrocito de la lisis? A través de la glutatión peroxidasa. Esta enzima, en realidad, que está destruyendo el peróxido de hidrógeno, porque si el peróxido de hidrógeno permanece dentro del eritrocito, va a generar radicales libres y dañar y lisar su membrana y destruirlo. Entonces, para evitar eso, el eritrocito tiene esa enzima, la glutatión peroxidasa. Bueno, también podemos ver que estas peroxidasas participan en el metabolismo de eicosanoides, también catalizan la reducción del peróxido de hidrógeno gracias a quinonas, el citocromo C y el ascorbato dentro de sus reacciones. Y la glutatión peroxidasa, entonces, es la enzimita que tiene el eritrocito que va a destruir al peróxido de hidrógeno y generar 2 moléculas de agua más oxígeno. Esto necesita el glutatión. ¿En qué estado? Glutatión reducido. ¿Quién reduce al glutatión oxidado? La glutatión reductasa. ¿Y quién es su coenzima de la glutatión reductasa? NADPH. ¿Dónde se genera NADPH? En la vía de las pentosas. Entonces, ahí puedo mencionar que como enzimas antioxidantes está glutatión reductasa, glutatión peroxidasa y como coenzima antioxidante el NADPH, ¿no? ¿De qué protegen estas enzimas? De la oxidación sobre todo de lípidos en la membrana y evitar la formación de peróxidos, ¿no? Y la catalasa principalmente, ¿dónde está? En los peroxisomas, en la médula ósea, en las membranas de la mucosa, en los riñones, en el hígado. ¿Y cuál es su función? Igual que la anterior, destruir al peróxido de hidrógeno y en este caso forma 2 moléculas de agua y una media molécula de oxígeno. Es decir, esta catalasa que está usando 2 peróxidos de hidrógeno para destruir esas moléculas. Entonces, nos protege, sobre todo está a nivel de la sangre, a nivel de la médula ósea, a nivel de los riñones, el hígado y en los peroxisomas de estos tejidos, ¿no? Cumpliendo esa función de destruir, ¿qué cosa? El peróxido de hidrógeno. Y los peroxisomas, donde se encuentran en muchos tejidos y son ricos en oxidasas, ¿no? En este caso, y catalasas. Por tanto, ya hemos explicado, las catalasas son las productoras de o destruidoras de peróxido de hidrógeno. En cambio, las oxidasas son aquellas enzimas que transfieren los electrones al oxígeno y más bien producen radicales. Por tanto, una manera de defender a que esto se amplifique y genere daño es a través de las catalasas. Entonces, muchas reacciones metabólicas, por ejemplo, el metabolismo de lípidos se lleva a cabo, sobre todo de ácidos grasos de cadenas largas, en los peroxisomas y estos van a ser responsables de producir a través de esos procesos oxidativos radicales libres y es la catalasa la responsable de evitar esos daños. Y las oxigenasas. Tenemos aquí monooxigenasas y dioxigenasas, es decir, estas enzimas que participan en esas reacciones de oxidorreducción son aquellas que tienen al oxígeno en el sitio activo y por tanto pueden incorporar en esta reacción una molécula de oxígeno o 2 moléculas de oxígeno. Dentro de las monooxigenasas tenemos a los citocromos P,
450, ¿no? Entonces, o llamadas también hidroxilasas. ¿Qué hacen estas enzimas en realidad en esas reacciones que están llevando a cabo? Vemos ahí, lamentablemente no puedo usar el puntero, chicos, que el producto de esto es la hidroxilación de sustratos. ¿Recuerdan? Hace rato les dije, los citocromos P450, ¿qué hacen en el cuerpo? Detoxifican, sobre todo actúan a nivel de pepticidas, a nivel de fármacos, a nivel de aditivos, haciendo de que hidroxilen estas moléculas y detoxifiquen, volviéndolas más solubles y haciendo que sean eliminadas más rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasándole al sustrato AH? Está incorporando un oxígeno y ese proceso está transformando en un hidroxilo, molécula que le va a dar la solubilidad a esos compuestos, ¿no? Entonces, ahí vemos de que el sustrato A se está hidroxilando y el sustrato B produce una molécula de agua. ¿Y en qué participan estos citocromos? En muchas reacciones, en la producción de hormonas esteroideas, estrógenos, cortisol, testosterona, progesterona, en la producción de eicosanoides. ¿Cuál es su función? Ya hemos dicho, detoxificar, es decir, eliminar benzopirenos, morfinas, benfetaminas, anilinas, aminopirinas, ¿no? Y para detoxificar, ¿por qué se usa fenobarbital? Porque esta molécula induce a los citocromos P450, que van a ser las moléculas que van a detoxificar. ¿Cómo se clasifican? En 4 grupos. La clase 1, que requiere FAT. La clase 2 requiere FAT y flavin mononucleótido. La clase 3 no requiere de donadores de electrones. Y la clase 4 usa el NADPH como coenzima. Entonces tenemos esas 4 clases de citocromos P450. No olviden, estas enzimas son hidroxilasas. ¿Por qué? Porque llevan a cabo procesos de hidroxilación. Y algo que no dije, ¿qué vitamina como coenzima usan? La vitamina C, porque bien sabemos que la vitamina C es cofactor de esas enzimas que llevan a cabo procesos de hidroxilación y en este caso los citocromos P450. Entonces tenemos a nivel mitocondrial las monoxigenasas. Dentro de esto podemos mencionar, por ejemplo, en el hígado se producen estas enzimas y son las que van a detoxificar el organismo, ¿no? A través de esos procesos de hidroxilación. Hay más de 1000 enzimas, en realidad hasta ahora ya se han encontrado como 1200 isoformas de estos citocromos P450. Entonces, ¿dónde encontramos? Sobre todo en la corteza suprarrenal. ¿Por qué? Porque ahí este tejido es esteroidogénico, es decir, que está produciendo moléculas esteroideas, ¿no? Aldosterona, cortisol, en los testículos, en los ovarios, en la placenta que producimos testosterona, estrógenos, progesterona. Entonces, están participando ahí, por ejemplo, en la hidroxilación del carbono 22 y carbono 20, en la hidroxilación del carbono 11, del carbono 18. Entonces, estas enzimas hacen esos procesos de hidroxilación transformando el colesterol en esas moléculas esteroideas que son las hormonas esteroideas. La vitamina D, por ejemplo, para activarse tiene que ir al hígado y a través de una 25 hidroxilasa es que se hidroxila y en